aunque tomamos este texto como base de Hebreos capítulo 11, 1 al 6, solo quiero tomar el versículo 6, lo voy a aislar un poco, cosa que es peligrosa, pero quiero hablar de cómo acercarnos a Dios. De que las Sagradas Escrituras nos enseñan de la necesidad que tenemos de tener cercanía con Dios. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una fe de errata, o sea, corregir conceptos equivocados acerca de cómo un ser humano se puede acercar a Dios. De hecho, usted no se puede imaginar todas las prácticas fanáticas erradas, antibíblicas, que se practicaron como consecuencia de tener una creencia incorrecta de cómo los seres humanos nos acercamos a Dios. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo Dios ha procurado siempre en la historia de la humanidad tener cercanía con el hombre, tener comunión con el hombre, afinidad con el hombre, empatía con el hombre, relación con el hombre. Que Dios no es un ser supremo, soberano, omnipotente, omnipresente, que Dios no es solo omnisapiente, pero que Él quiere sus criaturas allá y yo aquí. Que Dios no planificó quedarse entronado en gloria, sino que cuando Dios crea al hombre, Dios descendía al Edén y tenía comunión con el hombre. Que Dios encontraba complacencia, que el hombre, y cuando digo el hombre incluyo la mujer, Dios lo creó a su propia imagen, a su propia semejanza. Dios no estaba creando un objeto, ni un animal, ni una planta, ni un árbol, cosas que son buenas y preciosas per se. Cuando Dios nos crea a nosotros, nos dio de su hálito, de su aliento, nos dio vida de su vida, nos dio de espíritu viviente. Y Dios hace del hombre la corona de la creación de tal manera que le delega al hombre su autoridad para que el hombre administrase lo creado en nombre de Él, en representación de Él, en mayordomía de Él. Pero que Dios no es un jefe poniendo trabajadores para que le produzcan para que le den frutos, bienestar económico. Dios es un creador paterno, amigo, salvador, redentor, indicando el anhelo ardiente que ha tenido, tuvo y tendrá el corazón de Dios por tener relación con el hombre. Los dioses paganos de Grecia y de todas esas creencias paganas con su politeísmo, ponían a esos dioses como un Dios que había solo que agradar, porque si no su ira se iba a desatar. Pero vemos que Dios, cuando el hombre le da la espalda pecando, Dios planeó, eso estaba en la preexistencia, Dios venir, humanarse, encarnarse, ser parte de la misma historia de la raza humana, comprender nuestras aflicciones, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dudas, y ser empático, simpático, cercano, tener común unión, koinonia, relación de vida con el hombre. Vemos que Dios siempre ha tratado de buscar al hombre, acercarse al hombre, aproximarse al hombre y tener relación con él. Por eso el cristianismo, como vamos a ver, no es una serie de rituales, no es una liturgia que nosotros guardamos, muerta, seca, sin vida, religiosa, repetitiva, mecánica, donde somos indolentes, donde somos displicentes con ellos. No. Es Dios, el creador, el sustentador, el Señor, haciéndose amigo, haciéndose salvador, haciéndose empático, haciéndose padre. Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que le enseñara a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos, él dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Sabe qué? Diciéndole a los creyentes que cuando nosotros orásemos hacia Él, era hacia un Padre, no solo una criatura, a un creador, no una persona siendo juzgada, un reo, a un juez, hablando de entera comunión. El hecho cierto de que Cristo se encarnara habla del interés por excelencia que Dios tiene en ser cercano con el hombre. Pero aún voy más. El hecho cierto de que Dios
Espíritu Santo viniese a morar de manera permanente en el corazón del creyente. ¿Sabe de qué habla? De común unión, de relación, de vínculo, de afecto, de koinonía. El hecho de que Dios nos dé la promesa de que un día nos llevará a su presencia al cielo para siempre nos habla, nos atestigua, nos afirma, corrobora de manera sin lugar a duda de que Dios tiene interés de estar cerca con el hombre. Repito, Él pudiera mantenerse entronado en gloria a la distancia, viendo sus criaturas inferiores a Él allá. No, pero ese no es Dios. Y por eso, cuando nosotros vemos un versículo como Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, vemos a un Dios con dolor en su corazón en el capítulo 2. ¿Qué nosotros podemos ver? Que cuando el hombre atenta contra la esencia de la santidad de Dios, Dios se ve en la penosa necesidad de alejar, de separar, de distanciar al hombre que ama. Y en el capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, ambos comienzan con dos palabras que son una palabra muy fuerte para los planes de Dios y el anhelo de Dios de estar cerca y en comunión con el hombre. La palabra, el verbo que aparece en el versículo 23 del capítulo 3, y lo sacó Jehová del huerto al hombre. Y en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre. Dios, vindicando su santidad, su pureza y su justicia, se dio en la penosa necesidad de sacarlo al hombre, de decir, no puedo tener comunión con ustedes. Por eso nosotros sabemos que en la Biblia la palabra muerte lo que significa es separación. Aquí Dios mató espiritualmente al hombre. Puso un muro de separación. Hace lo que dice Isaías 59:2. ¿Qué dice Isaías 59:2? Dios, como un padre, como usted, cuando se ve en la penosa necesidad de infligir alguna disciplina o castigo a su hijo, que le resulta doloroso a usted, le resulta doloroso a su hijo, pero usted sabe que de no hacerlo sería peor. Dios se ve en la penosa necesidad de romper comunión con el hombre, de distanciarse del hombre. ¿Qué dice Isaías 59:2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Han hecho división en separación. ¿Y qué más dice el versículo? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. No relación, no comunicación, no comunidad, no cercanía. Por eso versículos como Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están sacados, echados, alejados, expulsados de la gloria de Dios. No relación, eso es muerte espiritual. Porque en la Biblia la palabra muerte significa separación. Muerte física, la separación del alma y del alma y del cuerpo. Muerte espiritual, la separación del alma y de Dios. Muerte eterna, la separación del hombre, del alma del hombre por la eternidad en el lago de fuego. Y es algo que Dios ha procurado evitar, de tal manera que cuando el hombre peca, la Biblia dice que le dolió a Dios en su corazón, porque Dios quiere tener koinonía, caminar con el hombre, vivir con el hombre, transformar al hombre, salvar al hombre, perdonar al hombre, transformarlo y santificar al hombre. Dios ha procurado siempre estar cerca del hombre, pero la triste historia nos dice que nosotros siempre nos hemos alejado de Dios. Isaías 53, un poquito atrás, por favor. Isaías 53. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó, entiéndase, se alejó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice Isaías 55, 5, 6? Vean que allí el hombre se descarría, se aparta, se separa, mostrando mortandad espiritual, no comunión, no relación, no cercanía, no vivencia, no empatía. En Isaías 55 dice el versículo 5, versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está ¿qué?
cercano. El hombre se ha apartado consistente, penosa, terriblemente de Dios en sus pasos. Y Dios, que ha querido estar siempre cerca, siempre a la mano, llamadle en tanto que está como cercano. Esta mañana yo pretendo predicar o enseñar cómo acercarnos a Dios, cómo tener comunión con Dios. En primer lugar, voy a explicar, repito, los grandes errores históricos del cristianismo o de las religiones de cómo acercarnos a Dios. Luego voy a explicar lo que no es acercarnos a Dios. Y luego vamos a usar 7 pasajes para explicar en qué consiste el acercarnos a Dios. Pensemos un poquito los grandes errores históricos que la raza humana, e inclusive el pueblo de Dios, el pueblo judío, ha pensado acerca de cómo se puede estar cerca de Dios. En la medida que los seres humanos hacemos del cristianismo, que es una comunión viva, auténtica, real, creciente, es una comunión auténtica de Dios con el hombre, de Dios Padre con sus hijos salvados, lo hacemos un ritual de ciertas liturgias religiosas. Lo que hacemos es que matamos la esencia de la comunión y de la cercanía con Dios. Y mucha gente ha creído que para estar cerca de Dios necesita ir a algún lugar geográficamente donde Dios está. Por ejemplo, los templos. No. Para estar cerca de Dios no hay que venir a un templo. La Biblia nos manda a congregarnos y es correcto y es bueno y es necesario. Pero no es el asistir a un lugar donde haya un culto público como este de adoración al Señor lo que nos acerca a Dios. No es el guardar una serie de liturgias o prácticas religiosas o de ritos lo que nos acerca a Dios. Nada de eso acerca a Dios. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Recuerdan las cruzadas, la guerra santa? Los judíos que tenían como señal en su pecho una cruz y por eso se llamaban la cruzada, tratando de rescatar los lugares santos de Jerusalén que estaban en manos de los musulmanes. ¿Cuánta gente murió por una creencia errónea de que yo necesito ir a Jerusalén, al templo, a un lugar para adorar? No nos acercamos a Dios yendo a ciertos lugares físicos porque Dios es omnipresente. Por eso el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y este lugar de adoración no es más que el corazón del hombre y ningún lugar físicamente y geográfico establecido. No lo hay. Como Jeroboam decide poner 2 becerros de oro en el norte para que la gente no vaya a Jerusalén, al templo a adorar, para que no se queden allí y no le quiten el favor del pueblo. No se necesita nada físico ni geográfico para acercarnos a Dios. La mujer samaritana le alega al Señor que ellos adoraban en el monte Gerizim y Cristo le dice, ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Acercarnos a Dios no es el producto de ir a ningún lugar físico. Pero también, no solo eso, nosotros podemos tener prácticas litúrgicas religiosas aún ordenadas por Dios y hacerlas sin que esto nos acerque a Dios en lo más mínimo. ¿Qué dice Isaías 29:13? Dice Isaías capítulo 29, versículo 13 de la siguiente manera. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí ¿con qué? ¿Con qué que se acerca? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? ¿Lejos o cerca? Lejos de mí. ¿Y por qué está lejos de mí su corazón? Dice el Señor en esta ocasión. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Podemos cantar himno y no adorar. Podemos traer dinero y no ofrendar. Podemos estar en la iglesia y no adorar.
No garantiza la cercanía con Dios ningún acto externo, físico, geográfico, litúrgico. Tengamos cuidado de no quedarnos con la sombra de la verdadera adoración o de cómo realmente nos podemos acercar al Señor. No tiene que ver con cierta práctica litúrgica externa, con ciertos ritos. Porque tengo que bautizarme. Porque tengo que tomar la Santa Cena. Todas esas cosas son bíblicamente correctas, pero pueden ser prácticas sin vida, prácticas religiosas que nos aleja tanto de Dios como está el oriente del occidente o el naciente del poniente, cuando no se hace con la actitud correcta. Porque vamos a ver que acercarnos a Dios es tener comunión y relación con Dios. No es acortar distancia geográfica e ir a un lugar e guardar ciertos ritos lo que nos acerca a Dios. Y por eso, porque han habido tantas prácticas incorrectas a través del tiempo, en el cual los religiosos se quedan con los actos externos, aún de aquellas cosas que el Señor mismo ha mandado. Déjeme dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. El Señor le decía a los judíos: cuando tú peques, toma un cordero, ve donde el sacerdote, sacrifícamelo, y la sangre del cordero yo lo tomo como el pago temporal de tus pecados, de tal manera que no dejo caer mi ira santa sobre ti. Y ellos dijeron: ese es el problema, pequé. Mira el cordero, sin dolor en su corazón, sin arrepentimiento en su corazón. Ellos estaban haciendo físicamente, externamente lo que el Señor mandó. Sí, pero sin corazón, sin intención, sin dolor, sin arrepentimiento. Porque podemos guardar toda la liturgia externa, como hacían los escribas y los fariseos, y estar muy lejos de Dios, de su verdad, de su corazón, de su gracia. El Señor dice en un momento en el Antiguo Testamento: yo estoy cansado de los sacrificios. Señor, tú fuiste que ordenaste esos sacrificios, pero yo quería que ellos mostraran un corazón contrito, humillado, adolorido por pecar, y que ellos vieran que su pecado mata, que hay que derramar sangre, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y si ese sacrificio no son traídos en esa actitud, de nada les sirve, de nada vale. Acercarnos a Dios no es ir a ningún lugar específico. No importa que sea el templo. Esto en realidad no es un templo. Estos son 4 paredes. ¿Sabe quién es un templo? Usted. ¿Qué dijo el Señor? Yo no habito en templo hecho por manos humanas. ¿Sabe? Dios, en su sumo interés de acercarte a Él, de tener comunión con Él, de tener relación con Él, de tener coinonía con Él, de tener empatía con Él, de tener afinidad con Él, ¿sabe lo que hizo? Vino y mandó el Padre, el Hijo, a Dios Espíritu Santo, para que estuviera en tus mismas entrañas. Eso es cercanía con Dios. Por tanto, si yo pensara en acercarme más a Dios en mi vida, ¿para dónde cojo que me acerque más a Dios si yo lo llevo a Él por dentro? Usted ve lo tonto que es pensar que para acercarnos a Dios tenemos que ir a un lugar geográfico. Es que Él está ahí, a ti, en tus entrañas, en tu alma, en tu conciencia, en tu ser. No hay manera de que nosotros podamos acercarnos más a Dios yendo, como dice el salmista. Venga conmigo, Salmo 139. Si es tonto pensar que para nosotros acercarnos a Dios tenemos que ir a un lugar físico, geográfico, también es tonto pensar que yéndonos a ciertos lugares nosotros no podemos alejar de Dios. Ni podemos acercarnos más, ni podemos alejarnos más. ¿Recuerda el niño? Su mamá le dice: mi hijo, te voy a dar una china, una naranja, si tú me dices ¿dónde está Dios? Y él dice: mami, yo te doy 2 si tú me dices dónde Él no está. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 139, versículo 7? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos,
allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otra palabra, no hay un lugar geográfico que nosotros podamos ir al Seol, podemos ir al mar, podemos ir al cielo, podemos ir a Jerusalén, que nos acerque más a Dios, porque del lugar donde partiste para ir a la presencia de Dios, ahí está Dios, ahí te acompañó Dios, porque su gloria y su nombre llena toda la tierra. Él es omnipresente. Por tanto, no podemos acercarnos más a Dios yendo a un lugar específico. No es así. Como tampoco, como Jonás, Dios lo manda para Nínive y coge para Tarsis, dice la Biblia, para alejarse de la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado. Practicando nuestras liturgias podemos alejarnos tanto de Dios en el alma. Podemos crear una distancia, si es que existe distancia entre Dios y nosotros. Ahora, sin embargo, algo que sí debo decir para dar una nota de balance teológico en esto que estoy diciendo, es que aunque Dios está en todas partes, en todo tiempo, a la misma hora, en todo lugar, su presencia, Él no la evidencia, Él no la manifiesta en todo lugar de la misma manera, ni en los mismos grados. Eso sí es cierto. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se quiere referir la Biblia con versículos como Santiago 4:8? Cuando dice, ¿qué nos está enseñando el Señor en un versículo como Santiago 4:8? ¿Qué dice Santiago 4:8? Dice de la siguiente manera, y de la manera siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo la Biblia nos manda acercarnos a Dios si no hay forma de alejarse de Él? Si no hay un lugar donde Él esté menos o esté más. ¿Cómo explicamos un versículo como Hebreos capítulo 11, versículo 6? El versículo que leímos para tomar como base esta predicación. ¿Cómo explicamos? Que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca, que el que a Dios se acerca, crea que le hay. ¿Cómo explicamos que la Biblia constantemente nos manda a acercarnos a Dios? Mire, en primer lugar, debo reafirmar y confirmar que cuando la Biblia habla de acercarnos a Dios, se está hablando de tener comunión, relación, intimidad, afinidad, empatía, vivencia, relación viva con Dios. Que procuremos tener comunión con Dios. Que lo que Dios está procurando es no una distancia geográfica cercana, porque Él está en todo lugar al mismo tiempo, en su omnipresencia. Es comunión, es relación, es empatía, es afinidad, es vida en común, propósito en común. Que el hombre pueda, como dice el Catecismo Menor en la Confesión de Fe de Westminster, que el hombre pueda disfrutar de la presencia de Dios. Eso es cercanía. Usted puede estar geográficamente cercano de una persona y tener malestar, desasosiego, falta de armonía con ellos. Y usted puede estar geográficamente distante, a lo lejos de una persona, y gozar de un afecto, de un cariño, de una relación, de una comunión extraordinaria, de tal manera que la distancia geográfica, física, próxima, cercana, no determina ni la comunión, ni la relación, ni la vivencia. Así es que, cuando la Biblia dice que nos acerquemos a Dios, lo que está diciendo es que procuremos tener comunión, relación con Él.
Vamos a ver algunos pasajes en que explicamos cómo nos acercamos a Dios. En otras palabras, cómo tenemos comunión íntima, relación cercana, vivencia, afecto, empatía, simpatía, vivencia con Dios. Porque eso es el cristianismo. No es otra cosa que el hombre pecador, perdonado, salvado, regenerado, justificado, santificado, adoptado, redimido, santificado y finalmente glorificado. Para que haya todavía más simpatía, más afinidad con Dios, que podamos disfrutar de Él por siempre jamás en los cielos cuando vayamos a su presencia. Pero Dios espera cercanía ahora, hoy, en este momento, en este culto. Puedes tú en este momento acercarte a Dios en este culto. ¿Sabe cómo? Cantando con el entendimiento, cantando con la plena conciencia de que Él está aquí para escuchar tu adoración. Puedes tú acercarte a Dios, porque cuando viniste a este lugar, viniste bajo la firme convicción de que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Puedes tener comunión con Dios en la medida de que tú no vienes aquí a una liturgia muerta, mecánica, ritual, repetitiva. Vienes con plena conciencia, entraste a estos atrios con acción de Dios, con acción de gracia, con alabanza. Y cuando cantaste en los secretos de tu corazón, lo hiciste con la expresa e íntima intención de exaltarlo, de magnificarlo. Cuando dijiste en tu himno, el Señor Jesús te está llamando, ¿quién al campo a trabajar irá? Te sentiste llamado por Él para anunciar a los perdidos, para enseñarle la senda de salvación que acercan los hombres en el perdón a Él. Si cuando eches 5 pesos, 5,000 pesos ahorita, lo hace bajo la conciencia cristiana de que Dios te proveyó y de que Él te dice, pon aparte, según yo te haya prosperado, una ofrenda para que mi reino, mi iglesia pueda trabajar. Entonces, adoraste más que ofrendaste. Entonces, lo hiciste con un corazón que se acercó a Dios. Caín y Abel trajeron cada uno una ofrenda. Y Dios miró con desagrado a la de Caín y con agrado a la de Abel. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda de Abel fue un ejercicio de fe, según Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que su ofrenda era justa y muerto aún da testimonio por ella. Porque el cristianismo es la relación del corazón con el Dios vivo y verdadero. Es la obra del Espíritu Santo poniendo en nosotros el querer, el hacer por su buena voluntad para disfrutar realmente, vivamente, íntimamente, secreta y abiertamente de comunión con Él. El que esté aquí en esta mañana, que te profese cristiano, no te hace un adorador que adore en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad, primero, es bíblica, es como Dios establece. Y segundo, es la intención genuina y sincera del alma de exaltar a Dios por todos sus beneficios. Míralo. ¿Qué es acercarse a Dios entonces? ¿Cómo nos acercamos a Él? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Usted puede hacer en esta mañana todo lo que estamos haciendo aquí, sin creer realmente que Dios está aquí y que Dios es real y que Dios es el único que le da vida. Se puede ser religioso sin Dios, sin relación verdadera con Dios, sin acercarse a Él. Porque no hay nada que acerque más a Dios al hombre que la fe. La fe que está basada en las verdades bíblicas, en lo que el Señor manda en su palabra. Esa fe viva, esa fe real, esa fe latente, evidente, manifiesta. Esa fe que agarra las promesas de Dios y se la quita de la mano a Dios y la mete en el pecho y caminamos por ella, vivimos por ella y morimos por ella. Eso me acerca a Dios. La fe saca a Dios de su trono y lo pone aquí a mi lado.
La fe me hace ver a Dios en los conflictos en el trabajo. La fe me hace ver a Dios en mi enfermedad. La fe me hace ver a Dios vivo, cercano, amador, perdonador, sustentador, guiador, protector. La fe acerca a Dios, acerca el hombre a Dios y a Dios al hombre. Yo prediqué un sermón una vez titulado aquí, Venciendo los obstáculos que nos impiden acercarnos a Jesús. Tomé varios ejemplos. La mujer con el flujo de sangre, Zaqueo, y todos ellos. A uno le impedía que él era pequeño y la multitud no lo dejaba. No. ¿Qué hace la fe? La fe mira más allá, ve un árbol sicómoro y dice, él va a pasar por ahí, allá vemos. Eso hace la fe. Nadie te impide a ti realmente tener comunión, vivencia y relación con el Señor que no sea tu fe o tu incredulidad. La fe hace que la mujer diga, si tan solo toco el bonde de su manto seré salva de este mi azote. Porque no hay obstáculos humanos que impidan que el hombre se acerque a Dios o tenga comunión con Dios que no sea la incredulidad. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que quiere comunión con Dios, que el que quiere relación con Dios, es necesario que crea que hay Dios, que existe Dios. Pero no es suficiente, porque cualquier incrédulo asume verbalmente, cognitivamente, que Dios es real, que Dios existe. A la hora de comer, él no agradece a Dios. A la hora de buscar un trabajo, él no ora a Dios. A la hora de establecer principio en su hogar, él no consulta a Dios, porque esa fe que solo profesa la existencia de Dios es insuficiente. Además de creer que le hay, es necesario que más creer que Él es galardonador de los que le buscan, que ese Dios es lo suficientemente justo, fiel, santo, puro para aquellos que le buscan, que buscan vivir por Él, amarle a Él, servirle a Él, tendrán una recompensa. Eso es lo que te hace tener comunión real, viva, latente, presente, evidente, manifiesta con Dios. Por tanto, te acerca a Dios. Pero no solamente la fe. Mire, vamos a corroborar esto. Mire Hebreos 4, retrocede un poquito conmigo. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? ¿Qué es lo que nos permite tener comunión con Dios? Hebreos 4. Mire conmigo el versículo 15 y 16. Voy a leer el 14 para tomar el contexto inmediato que arroja luz a lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿A qué nos manda aquí? Acérquense. Acérquense. ¿Y cómo nos manda hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Para dónde cojo? ¿Dónde tú estás, Dios? No, yo estoy cercano al corazón de toda aquella mujer, niño, hombre, anciano, no importa si es dominicano, peruano, haitiano, costarricense, a todo humano ser que con confianza, en otra palabra, con fe, viene a mí y hago que alcance mi gracia y misericordia. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Confiadamente, con fe. De hecho, aunque el pecado es el que crea distancia entre nosotros y Dios. Génesis 3, 23 y 24. Sacó pues, 24, echó pues. Isaías 59, vuestro pecado han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están echados de la gloria de Dios. El pecado, sin embargo, el pecado que por la santidad de Dios quita la comunión con Dios, es resuelto por la fe que ejercemos en la persona y en la obra de Jesucristo. No hay nada. Si la distancia entre un alma y Dios es geográfica, no hay una pared o un muro de contención que aleje más a Dios del hombre que la incredulidad. De hecho, es el pecado imperdonable.
El pecado que Dios nunca va a perdonar a ningún pecador, el Padre no le perdona. ¿Sabe cuál es? No creer en su Hijo. Por eso dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La fe acerca, lleva al hombre al Dios, a su trono, le hace accesar a la gracia, a la misericordia, hace que Dios se acerque. Así como fe mueve la mano de Dios, la incredulidad ata la mano de Dios. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La fe o acerca o aleja al hombre. Note conmigo, mire conmigo a causa del tiempo, Hebreos 10:22. 10:22. Son actitudes lo que alejan o acercan al hombre a Dios. En primer lugar, la fe, lo que nos acercan a Él. ¿Qué dice Hebreos 10:22? Bueno, leo el 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿a qué nos manda aquí? Acerquémonos. ¿Y cómo lo hacemos? Dime qué hay que hacer, Señor. Me baño 3 veces como los judíos, me purifico. No, acércate, ¿cómo? Con corazón sincero. ¿Y quién reaparece por tercera vez aquí como elemento fundamental para la cercanía a Dios? En plena certidumbre de fe. En plena, la fe hace a Dios nuestro compañero de camino cada día. Pone a Dios cercano, lo pone en íntima relación y comunión. Hace que Él esté a mi lado. Ahora, no hay una persona del cual Dios esté más distante que un hipócrita religioso muerto. ¿A qué nos dice aquí que nos acerquemos con qué? ¿Con corazón qué? ¿Qué leímos en Isaías 29:13? Cuando dice el Señor, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Hipocresía. El hipócrita y el orgulloso son 2 personas que Dios lo mira de lejos. El hipócrita y el orgulloso, el soberbio, es de alguien que el cual Dios no lo quiere cerca. Dios no quiere comunión con el hipócrita. Por eso Cristo fue tan tajante con los líderes religiosos de su época. Le decía generación de víbora, le decía sepulcro blanqueado, le decía las cosas más, los juicios y las verdades más terribles que se podía hablar. ¿Qué tú vas a fingir de que estás orando cuando en realidad tu mente está vagando? Dios ama un corazón que le busca para tener comunión de manera sincera, de manera verdadera, de manera fiel, sin hipocresía. Dios ama de manera especial la sinceridad, la integridad, la veracidad, la verdad con que nosotros le buscamos a Él. Deberíamos preguntarnos esta mañana si la sequedad que siente nuestras almas en cuanto a no sentir la presencia de Dios ni comunión con Dios se debe a nuestra falta de sinceridad en la búsqueda de su rostro. Deberíamos pensar si cuando estamos en nuestra cámara secreta, en nuestra habitación, a sola, cara a cara con Él, nuestra liturgia, nuestra adoración, nuestro cántico, nuestra meditación en Él, nuestras acciones de gracia, nuestras oraciones son realmente prendas que se desprenden de un corazón realmente hambriento, sediento de buscarle a Él. Porque si algo crea distancia, no comunión, no relación, no empatía, no coinonía, no simpatía con Dios y un corazón humano, es un corazón hipócrita. Avanzo por causa del tiempo. Mire que dice el Salmo 145, verso 18.
Salmo 145, verso 18. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Qué es invocar? Clamar, orar, suplicar, pedir. A todos los que le invocan, ¿de qué? De veras. Sinceridad. Dios ama la sinceridad. Dios ama la sinceridad. ¿A quiénes Dios está cercano? A los que le invocan, y los que le invocan de veras, con sinceridad, con integridad, con verdad. Así es que, ¿cómo más nos acercamos a Dios o tenemos comunión con Él? Levítico capítulo 10, versículo 1 al versículo 3. Levítico capítulo 10, 1 al 3. Dice Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Cómo yo puedo pretender acercarme a Dios obviando su santidad? Obviando el repudio que Dios tiene sobre el pecado. ¿Cómo alguien que no esté convertido de su pecado, arrepentido de su pecado, dolido de su pecado, piensa tener comunión con un Dios tan santo? ¿Qué es lo que hizo que Dios sacara al hombre del Edén? El pecado. ¿Qué es lo que ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios? El pecado. ¿Qué es lo que hace que Dios destituyera al hombre de su gloria? El pecado. ¿Qué es lo que hace que Dios matara espiritualmente al hombre? El pecado. Así es que pretender acercarnos a Dios, tener comunión con Dios, tener relación con Dios, tener intimidad con Dios, no tomando en cuenta su santidad, es una locura. Por eso Santiago 4:8 dice, cuando dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purifiquen sus corazones. No hay cercanía. Moisés, detente, no te acerques. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde vas a pisar para venir a acercarte a mí es santo, santo, santo. Sí, gente que no quiere dejar su pecado, gente que quiere a Dios para que me ayude en los momentos difíciles, gente que quiere que Dios sea un 911 en su vida, gente que no toma en cuenta que Dios es un Dios, aparte de amoroso, benigno, compasivo, gracioso y misericordioso, es un Dios que aborrece, que odia, que repudia toda maldad. Entonces usted no va a poder entender qué significa acercarse a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Déjeme terminar. Mire conmigo el Salmo 73, 28. Salmo 73, 28. Dice: pero en cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si el presidente de los Estados Unidos le enviara una misiva, una carta, un correo electrónico a usted diciéndole que usted está citado para comparecer ante él
para el día 21 de septiembre de este año y que Él le adelanta que Él quiere concederle a usted todo lo que usted le pida y le recuerda que Él es el presidente de los Estados Unidos, el presidente del país más rico y más poderoso del mundo. Y Él le dice, puede pensar cuando venga a conversar conmigo en pedir todo lo que usted quiera, que todo lo que esté a mi alcance como presidente de los Estados Unidos, yo se lo voy a conceder. Vamos a suponer que usted es una mujer y a usted le llegó la cita. Llega el día de la cita, el presidente le dice de los Estados Unidos, ¿qué usted quiere que yo le conceda? Usted le dice, mire, a veces cuando yo lavo, que tiendo la ropa en el patio, hace mucha brisa, se me cae la ropa. ¿Usted no me podía dar para comprar palillo, para ponerle a la ropa para que no se me caiga? El presidente dice, ¿qué? Pero usted no sabe con quién usted está hablando. Pero eso es lo que yo necesito, presidente, palillo que no tengo porque se me cae la ropa y se me vuelve a ensuciar. Pero usted me puede pedir $3,000 millones y yo le pongo a que le laven y que le pongan lavador. Que usted no. Usted está hablando con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué tonto, qué torpe, qué ridículo, qué inexplicable, irrazonable, qué insólito, qué estupidez tan alta. Déjeme decirle que cuando nosotros los creyentes nos acercamos al Dios Todopoderoso, que tiene 1,000 trillones de veces más poder que el presidente de los Estados Unidos, en vez de nosotros disfrutar de Él, de una comunión verdadera, cuando nosotros oramos con una mente vagando, adoramos con un corazón sin intención, cuando nosotros nos acercamos al ser más grande, más magnífico, más maravilloso, más poderoso, el ser más extraordinario que es Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es omnisciente, omnisapiente, que es omnipresente, que me ama hasta la cruz y hasta la muerte de su Hijo. Y nosotros venimos a esta iglesia y cantamos con una mente divagando y traemos en esta iglesia una ofrenda que no es la escogencia de nuestra alma para adorarle a Él. Cuando venimos y escuchamos su palabra con una mente que está vagando, nosotros estamos cometiendo un error peor que el cometió esta señora que fue a la presencia del presidente de los Estados Unidos a pedir palillo para que la ropa no se caiga. Cuando nosotros preferimos una tablet y un celular a tener comunión viva, creciente, ardiente, afectiva, empatía, simpatía, comunión, intimidad con Él, estamos cometiendo groseramente, mayormente ese mismo error. Cuando nosotros nos conformamos con repetir oraciones mecánicas donde la fe está lejos, estamos despreciando y menospreciando la comunión viva, verdadera, sincera, ardiente, ferviente, latente, presente con Él. Hemos sido llamados a estar en su presencia. Vamos a su presencia, le decimos, Abba Padre, papacito, Padre mío que estás en los cielos, que me diste de tu espíritu. Cuando nosotros estamos en su presencia, que podemos acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos con agua pura, que podemos acercarnos a Él bajo la completa certidumbre de que Él estamos en su presencia. Y nosotros preferimos hablar con gente, ver televisión, hacer un montón de oficios y de cosas que son buenas per se, pero que no se pueden comparar en lo más mínimo con tener relación, comunión con Él, con estar cerca de Él, que no necesita venir en domingo ni venir en miércoles a este lugar, que puedes caminar con Él, correr con Él, dormir con Él, trabajar con Él, ser padre con Él, ser madre con Él, ser hijo con Él, ser trabajador con Él, que puede disfrutar de Él por siempre jamás, que no hay ninguna barrera que Cristo no haya tumbado, quitado, para que nosotros nos acerquemos a Él por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Tú estás perdiendo
los privilegios más maravillosos que ser humano alguno pudiera tener. El salmista dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿ese qué? El bien. Nosotros cantamos un himno que se titula Dulce Comunión. ¿Te recuerda ese himno? Vamos a buscarlo, por favor. Laura y Marcel, por favor. Dulce comunión. La que gozo cuando. Cuando vaya al cielo. Cuando ya yo esté en su presencia. No, la que gozo cuando. La que gozo ya. ¿Dónde? En los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Hermano, quien te salvó, quien te perdonó, no es más que el mismo Hijo de Dios y Dios el Hijo. El Espíritu Santo está en ti para guiarte, iluminarte, consolarte, defenderte, enseñarte, transformarte, santificarte, para darte todas las gracias que el Salvador prometió. No es que vas a ir al lado es que Él está dentro de ti para que la comunión sea de Dios Espíritu a tu alma, a tu corazón, a tu ser, a su presencia. Dulce comunión, no lo tenemos. 387. Señor, gracias por quitar todas las barreras que nuestro pecado levantó delante de tu santa presencia. Gracias porque tú no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros en ese afán noble de tu alma de acercarnos a ti, de tener comunión con nosotros. Que la distancia del cielo, tu trono, no fue un obstáculo invencible para que tú no vinieras encarnado, humanado, y estando en condición de hombre, quedaste en condición de siervo y fuiste llevado a muerte de cruz porque tú quieres tener comunión, cercanía, relación con nosotros los hombres. Porque tú amas nuestras oraciones, tú amas que confiemos en ti, que sigamos las huellas de Cristo, que podamos estar viva cada día viendo cómo tú nos cuidas, nos provee, nos protege, nos consuela, nos levanta, nos conforta, nos ayuda, nos anima, nos fortalece, nos ilumina y nos guía. Que tú no quieres creyentes que vengan a la iglesia en domingo, cantar un himno, escuchan un sermón y que su alma no se acerca, no es avivada por el Espíritu Santo para acercarse y tener comunión contigo. Que eres un Dios que va a la escuela con nosotros, al trabajo, a la cancha, que va a nuestros hogares, que está en nuestros baños, en nuestra cama, en nuestro patio, en nuestro vehículo, que nos acompaña en un avión, está con nosotros en un barco, en un carro, en una colina o en una llanura. Que eres un Dios de aquí, de ahora, presente, de este momento, que quiere manifestar su cuidado, su amor, su presencia a cada instante en nuestras vidas. Que podemos estar contigo cuando estamos gozosos y alegres, y contigo en la tristeza. Que cuando tú traes abundancia podemos disfrutar de ti, cuando tú traes escasez podemos deleitarnos en ti. Oh Dios, despierta, Iglesia Bautista La Romana, despiértanos a nosotros para que podamos entender que hemos sido llamados no al ajo, a la cebolla y al puerro de Egipto, sino a disfrutar de ti con leche y miel. Que Cristo se hizo el pan de vida, que Él es una fuente de agua para que podamos beber cada día y podamos comer de Él. Que nos acompaña
Más que como Moisés, que le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué triste es cuando podemos apagar, ignorar al Espíritu Santo, que está para llenarnos de certeza de tu presencia en nuestras vidas, para darnos paz en la angustia, para encaminar nuestros corazones a ti. No permita que Iglesia Bautista de la Romana se quede con prácticas muertas, sin vida, cuando tenemos con y en nosotros al Dios que le da vida a todo. Aquel Dios cuya gloria y presencia llena toda la tierra. Y aquel Dios que debiendo nosotros buscar, nos buscó a nosotros. Que debiendo nosotros amar, nos amó primero. Que debiendo nosotros servirle, vino a servirnos. Mata la religión y que surja en toda su expresión la salvación, que es la comunión de un alma redimida con un Dios salvador que está tan cerca, tan cerca, tan cerca, que está en nuestro corazón. Aviva nuestros corazones, Señor. Concédenos gracia, concédenos misericordia. No oculte de nosotros tu rostro. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el nombre de Cristo Jesús oramos.